ellas, como la sangre en las venas, y quien quisiera sustraerse de mi querer sería como suicidar la propia alma, pero mi querer no la dejaría, seguiría sobre él el curso de la justicia, no habiendo podido seguir sobre él el curso de los bienes que contiene mi querer. Si el hombre supiera qué significa hacer o no hacer mi voluntad, todos temblarían de espanto al solo pensamiento de sustraerse por un solo instante de mi querer. Bueno, pues es muy interesante esta lectura, porque está diciendo que si el sol en la tierra es el rey del universo y con su luz simboliza la majestad, fíjense, con la luz simboliza su majestad, porque alumbra todo, ilumina todo, ¿verdad? Y con su calor, mi amor y mi justicia. Es muy interesante también esto, porque el sol divino Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Y su calor es, podríamos decir aquí, pues es su amor y su justicia. Dice que cuando encuentra la tierra que no quiere prestarse a su fecundidad, esto hace el sol. Cuando la tierra no se presta a su fecundidad, dice, con su aliento ardiente la termina de secar y volverla estéril. Entonces, si el rey es el sol el sol es el rey del universo, dice Jesús ahora, el agua se puede decir la reina de la tierra. Dice, porque simbolizando a la divina voluntad, dice, no hay punto donde no entre, ni hay criatura que pueda estar sin ella. Y pues sí, es lógico, porque gracias a la base del agua, más bien, de todas las cosas creadas y desarrolladas y todas las cosas que se transforman de una materia prima a una cosa ya hecha, todas las cosas necesitan, aunque sea un poquito de agua, pero todas las cosas necesitan agua. No hay materia prima, bueno, que yo sepa, que se pueda producir o se pueda moldear o se pueda cambiar por ejemplo, la madera a los muebles, todas las telas, todas las cosas necesitan el agua, los alimentos, no se diga, ¿verdad? Necesitan el agua para, em, para producirse en lo que, ya sea en alimento o en cosas creadas, ¿verdad? Y dice que es la reina de la tierra porque está simbolizando a su divina voluntad, porque no hay criatura, nos está diciendo, se puede decir que el agua no solo es reina, sino que es como el alma de la tierra. Sin el agua la tierra sería como un cuerpo muerto. Y está diciendo, tal es mi voluntad. No solo es reina, sino es más que alma de todas las cosas creadas. Más que alma, fíjense, eso es muy interesante. Más que alma, porque acuérdense que dice Jesús que con un aliento nos infundió el alma y con otro aliento, podría decirse, se infundió el mismo en el fondo del alma para regirnos, dominarnos y custodiarnos. Entonces, podríamos decir que Jesús, bueno, aquí está diciendo que su divina voluntad, podemos decir que es la vida del alma. Por eso dice que está en todas partes. Sin esta divina voluntad, dice, de todas las cosas creadas es vida de cada latido, de cada fibra del corazón. Bueno, es más que alma de todas las cosas creadas. Es vida de cada latido, de cada fibra de cada corazón. Esto es la divina voluntad. Por eso dice que no hay nadie. A ver, si encuentro eso. Bueno, le seguimos. Mi querer como agua corre en todo, ahora silencioso y escondido, que podríamos verlo pues en cada palpitar, está diciendo es la vida de cada latido, de cada fibra de cada corazón, de todas las movimiento. Mientras haya movimiento en la criatura, está corriendo la vida de Dios, o sea, la divina voluntad. Y así es en el modo silencioso y escondido, que casi nadie le prestamos atención, ¿verdad? No nos hacemos, casi es, hasta ahora yo me he hecho consciente del latido, del respiro, de cada, cada partícula de mi ser, cada célula, todo esto, porque ahora sé que todo, con todo eso puedo decirle te amo, Jesús.
Pero mientras no conocíamos esto, para nosotros era inadvertido, era algo natural. Bueno, yo no pensaba en eso. Y sí era sorprendente entender médicamente, científicamente, que van descubriendo cuántos latidos da el corazón, cuántas gotas de sangre, cuántas células tiene nuestro cuerpo. Todas esas cosas eran muy interesantes, pero no sabíamos que podíamos decir un te amo, ¿verdad? Por cada uno de esos. Y podríamos decir que ahí corre como el agua silencioso, porque acuérdense que el agua viene, dice en otra lectura que el agua viene del subterráneo, de los abismos, y corre por toda la tierra y luego se va a los montes y se hace vapor, cae como lluvia, cae nada, bueno, todo eso es el ciclo del agua. Y pero está corriendo siempre, 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 y así es la divina voluntad. Ahora sabemos que todas esas células, todos esos latidos, todas esas partículas de nuestro ser, corre la vida de Jesús, corre la vida de la divina voluntad. Y por eso podemos decirle que lo amamos con cada una de esas movimientos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y dice que a veces ahora palpitante y visible. Yo creo que una manera donde podemos encontrarla visible, que pues la mayoría de los católicos no lo debería de negar, pues podría ser en la Eucaristía, ¿no? Ahí está, aunque no lo vemos, pero ves la hostia, ves el pan y el vino, y puedes entender por fe que la fe te lo hace visible, que ahí está Jesús, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿verdad? Su vida palpitante, y ahora sabemos que no solo está Jesús, sino está la Trinidad Sacrosanta, está la Reina del Cielo, ya está Luisita, están los ángeles, los santos, está todo el ser de Dios en esa hostia. Entonces, dice, el hombre se puede sustraer de esta luz, de su amor, de su gracia. Y pues sí, sí sabemos cómo, ¿verdad? De la luz con el pecado, de su amor, pues odiando. Y de su gracia, pues también eh, teniendo la desgracia de cometer pecados mortales, ¿verdad? Dice, pero de mi voluntad, dice, jamás. Porque no hay nada fuera de la voluntad de Dios, nada. Todo, hasta Jesús ya nos dijo que el mismo infierno está dentro de su voluntad. No hay nada fuera de Dios, pues. ¿En dónde? En el rayo de la justicia, pero ahí está, ¿verdad? Dice, sería como uno que quisiera vivir sin agua. Si es verdad que puede haber algún loco que odie el agua, pero a pesar de que la odie, que no la ame, estará obligado a beberla, o el agua o la muerte. Y a mí me recuerda esta estrofa, este parrafito, a la última espía de amor. Porque puede ser que toda tu vida odies a Dios, o al menos no te interese, no lo pienses ni nada, ¿verdad? Y que no lo ames. Pero en el último instante de tu vida, en esa espía de amor, estás obligado o a amarlo o la muerte, ¿verdad? Y ahí sería el caso de a beber el agua o la muerte. Dice sí en su divino querer o la muerte eterna, ¿verdad? Y aún en esa muerte eterna, pues ya sabemos que no está separado de su voluntad, porque no hay nada fuera de su voluntad. Dice, así es de mi voluntad, siendo vida de todo, las criaturas o la tendrán con ella con amor o con odio, pero a pesar de todo estarán obligadas a hacer correr mi querer en ellas. Así que tremendo, ¿verdad? Dice, estarán obligadas a hacer correr mi querer en ellas, aunque la odien, ¿verdad? Porque dice, a pesar de todo, están obligadas a hacer correr mi querer en ellas, como la sangre en las venas. Es imposible encontrar una vida de cualquier ser humano sin que circule la sangre en sus venas, ¿verdad? Si se deja, si se seca la sangre, se para el corazón, instantáneamente se muere, ¿verdad? Si se excava la sangre, el cerebro tampoco ya no funciona. Bueno, ya nada funciona. La sangre, pues podemos decir que es esa agua que corre en las venas. Y hay una lectura de Jesús que dice que su divina voluntad es la sangre que circula en las venas de sus hijos que viven en su querer. O sea, que está circulando
vida divina, amor, dulzura, paz, todo lo que Dios es, todos sus atributos están circulando en las venas de esa alma. Y pues ahora podemos entender, bueno, más adelantito dice, y quien quisiera sustraerse de mi querer sería como suicidar la propia alma. Aquí ya no lo dice. La divina voluntad es la sangre que circula por las venas del alma. Esa divina voluntad es la que hace correr todos los atributos de Dios. Cuando la criatura no vive en la divina voluntad y no conoce esta divina voluntad y a eso le agrega actos de egoísmo, de soberbia, de avaricia, de todas esas miserias, esos pecados capitales que son los atributos de nuestra voluntad humana, está corriendo obscuridad, muerte en esa alma. Y para Dios, Dios no recibe nada más que esta pasión continua que se le va renovando, se le va renovando, renovando. Y en la criatura que vive en su divino querer, por eso dice, bueno, antes de que pasemos a la que vive, dice que esta criatura sería como que no, que se sustrae de este divino querer, dice, es como si se suicidara su alma, porque no hay amor, hay mucha impaciencia, hay mucha contrariedad, no hay perseverancia, no logra nada, aunque tenga bueno, por las fechas que pasamos, aunque tenga muy buenos propósitos, no hay una perseverancia, no hay una constancia, porque la voluntad humana es voluble, débil, inconstante, todas esas cosas, ¿verdad? Que ya conocemos muy bien. Dice, pero mi querer no lo dejaría, seguiría sobre él el curso de la justicia. O sea que aunque la criatura no quiera vivir del querer divino y que no circule por su sangre, bueno, está dentro de este querer divino y más bien la divina voluntad circula por la sangre de toda el alma. Pero en una criatura que quiere vivir en su querer y que le da vida y le da entrada y hace sus actos en esta divina voluntad, corre vida, corre luz, corre amor. Pero en una criatura que no quiere vivir en su querer y que odia este querer de Dios, pues lo deja en las manos de la justicia y corre obscuridad y corre todo esto. Y mientras viva Jesús, le está participando esa oscuridad, esas tinieblas a Jesús, esta alma a Jesús. Y cuando ya el alma ya llega a su último acto y entrega su vida, es cuando Jesús ya entrega esa alma al rayo de la justicia y él ya se libera de ese yugo que lo tenía atado, dándole un purgatorio o un infierno, como ya habíamos hablado. Y el alma que vive en la divina voluntad, ella le propicia un cielo, un paraíso, lo hace feliz, le hace reposar, le da descanso. Todo lo que tiene en el cielo lo tiene en esa alma. Y en sus venas del alma, al correr esta voluntad, este querer obrante en ella, le da ese cielo, ese paraíso, esas alegrías, esas delicias, todo ese alimento, todo eso que Dios tiene en el cielo, sus ángeles, a sus santos, ve repetir en esa alma todas sus obras, ve repetir todas las obras todas las obras buenas de todas las almas, las ve repetir en esos actos, en esa alma. Eso es súper interesante. Entonces dice, si el hombre supiera, bueno, para acabar este pedacito, no habiendo podido seguir sobre él el curso de los bienes que contiene mi querer, por eso lo entrega a la justicia, ¿verdad? Porque él no deja que este curso del querer de Dios que él quería que corrieran en la vida, al no darle vida a este divino querer, al no quererlo, lo entrega a la justicia y corre el curso del querer de Dios, ni le puede dar todos los bienes que su querer contiene. Se queda en ese rayo de la justicia, que es precisamente donde se encuentra el infierno, dentro de la divina voluntad. O sea, dentro de Dios se encuentra el infierno, en el rayo de la justicia. Y ahora esta frase última que dice, si el hombre supiera qué significa hacer o no hacer mi voluntad, todos temblarían de espanto al solo pensamiento de sustraerse por un solo instante de mi querer. Y aquí me acuerdo de la Virgen María, dice, sentí horror
horror, y podríamos decir, todo su cuerpo tembló al solo pensar en hacer un solo acto. Entonces lo aborreció tanto que lo depositó a los pies del querer divino. ¿Por qué, por qué usar esa palabra de, por ejemplo, en San Luis María Guiñón de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, dice que ella odiaba el mal, odiaba el pecado, la Virgen? Y yo no comprendía ese concepto, decía, ¿cómo ella puede odiar si es amor? Pero en el sentido que odia es este sentido, que ella conoce este significado de no hacer la voluntad de Dios, que tiembla al solo pensarlo, ni siquiera lo hizo, nada más en pensarlo, tiembla y corre ata su voluntad a los pies del trono. En este sentido es ese modo de odiar. Acuérdense que la palabra odiar es no darse. Por ejemplo, cuando yo no me doy a Dios, lo estoy odiando. Cuando yo me doy a Dios, lo estoy amando. Entonces, en ese sentido es como ella, podríamos hablar del odio, que odiaba, aborrecía el pecado. Entonces ahí sí ya se puede comprender eh, por qué sí es posible, ¿verdad? Y pues que nosotros también podamos aborrecer en ese modo y en ese sentido, o sea, no dándonos al pecado, no dándonos a nuestra voluntad, así como ella lo hizo. No le dio ni un acto de vida y la depositó a los pies del trono. Entonces ahora yo, como ella contenía, en ella Dios depositó todo el amor, depositó todo lo que él quería dar a la criatura, el perdón, eh, en ella depositó todo. Entonces yo puedo depositar mi voluntad junto con la de ella en el trono del Padre, de la Trinidad Sacrosanta, depositarla ahí y ya em, ella me fortificará esa voluntad para que no ese deseo de no volverla a tomar, fortificará mi alma para que aunque mi voluntad haga berrinche y me dé guerra y me sucedan circunstancias en mi vida tan desesperantes que quisiera ya tomar esta voluntad y pues hacerla mía pues y ya no hacerla de Dios porque mm, pues no me siento con la fuerza de seguir en su voluntad porque las penas o las pruebas tan difíciles, en ese instante es cuando debes renovar esta entrega a los pies del trono junto con la voluntad de Mamita María, entregársela a ella, encerrarte en su corazón materno, porque ahí está el cielo, ahí está la fuerza, ahí está el amor, ahí está la constancia, ahí está la fidelidad, ahí está la firmeza. Lo que te falte está ahí en ese corazón de ella para continuar y para no ceder. Y que si cediste en un punto, en un instante te diste cuenta que cediste, pues volverte a meter, métete de nuevo a ese corazón inmaculado donde están. Ella es la fuente de todos los bienes, ella es la fuente de esta vida divina. Entonces, ella es la madre y reina, en ella encontramos todo. Entonces ya me encierro en ella y junto con ella a seguirle a todo lo que viene y a lo que Jesús quiera participarnos, ¿verdad? Porque acuérdense que Él está con su cincel y con su mazo a darle al cuerpo, al alma. ¿Qué cosa necesita quitar? Aquí ve una mancha que te está ocasionando tu soberbia y a darle duro. Entonces vienen circunstancias de la vida que te proporcionan ese trabajo de trabajar para adquirir ese atributo de la humildad, ser humilde, no, más bien ser la humildad, porque Jesús es la humildad. Entonces, como está haciendo otro Jesús, otra imagen y semejanza igual a la de Él, entonces, y como Él tuvo una humanidad, trabaja en nuestra humanidad. Como Él tiene alma, bueno, tiene humanidad y tiene alma, trabaja en nuestra humanidad y en nuestra alma para continuar haciendo otros Cristos, otros Cristos. Como lo pensó desde Abeterno, así nos pensó, entonces Él va trabajando en nuestra alma y para eso son las circunstancias de nuestra vida. Esas tribulaciones, esas angustias, esas tristezas, todas las cosas que nos pasan, ese es el trabajo de Jesús. Está trabajando en nuestra alma con ese cincel y ese mazo para quitar todo lo que queda de nuestra voluntad.
y lo hace con ese fuego, ese calor y ese amor. Pero lo más importante es que cuando tú cedes al querer divino y no al humano, porque cuando cedes al humano te queda un remordimiento, una pena, una tristeza, que le fallaste, que no pudiste, qué sé yo, ¿no? Pero cuando cedes al querer divino, dices, está bien, me duele mucho, yo quiero si tú lo quieres, no sé, la manera en que ustedes quieran hacerlo. En cuanto lo hacen, corre una ley inmensa, una paz, una felicidad, que se tiene que trabajar porque no es, a veces sería instantáneo, pero a veces no. Entonces, aunque siga sintiendo uno la angustia, tiene que seguir diciendo te amo, que en mis años, pues no sé, corra alguna frase, alguna ejaculatoria, alguna cosa que a ustedes les guste decirle en el divino querer, puede decir fiat, puede decir te amo. A mí me gusta decirle toda bella, toda pura, toda santa es tu mamá, que eso vean mis actos y pues cada vez vas profundizando más cada palabra y cosas así. Entonces, él ve correr en esos actos, a pesar de que tú sigas sintiendo esa angustia, sigues diciendo eso, sigues confiando, sigues abandonando, te sigues queriendo lo que él quiere, se va a ir transformando, se va a ir derritiendo, se va a ir consumiendo esa angustia, esa pena, ese miedo, lo que tengamos, se va a ir consumiendo y va a conquistar esa parte de nosotros, ese pedacito que tiró, arde, duele porque está trabajando, ese pedacito, ese cochambre o esa miseria que nos quitó de nuestra voluntad humana, porque nosotros quisimos, al momento de seguir diciendo la ejaculatoria, al momento de seguir abandonándonos, al momento de seguir entrando en ese querer divino, estamos queriendo que lo quite. Entonces Él sigue trabajando porque nuestra voluntad quiere que trabaje. Entonces, en el momento que lo logra quitar, corre esa alegría y esa felicidad. No quiere decir que en ese instante se resuelve todo como magia, ¿verdad? No, a lo mejor pasará, a lo mejor no. Pero la felicidad va a correr ahí porque realmente te abandonaste al querer de Dios y está venciendo a las miserias, está venciendo a nuestra voluntad que está cediendo terreno, se lo va entregando a Dios voluntariamente y por amor y con conocimiento de lo que está haciendo, y entonces ya Jesús conquista esa partecita del alma, él le llama reinos, porque va conquistando como rey, va conquistando los reinos. Y entonces ya venció ese reino. Y ahora trabaja otra miseria, trabaja otra parte de nosotros, hasta que acabe. Yo creo que esta batalla va a ser hasta ese momento que tengamos ese conocimiento de, como dice aquí, si el hombre supiera qué significa hacer o no hacer mi voluntad, hasta ese momento que entendamos como la Virgen María, qué significa el no hacer esta divina voluntad y qué significa sí hacerla, hasta ese momento acabará esta batalla. Por eso dice que todos temblarían de espanto al solo pensamiento de sustraerse por un solo instante de mi querer. Esto es impresionante porque el conocimiento es el que te va a dar ese espanto de solo pensar que te puedas sustraer, ese aborrecimiento, ese odio al querer humano, a su obra del querer humano. Te va a dar ese aborrecerlo, temblar de espanto, porque no lo quiero. No quiero ofender a Dios, no quiero causarle muertes, no quiero causarle espinas, clavos, flagelos, todo esto. Al contrario, que si en todo mi alrededor encuentra eso, clavos, espinos, flagelos, tinieblas, olor que no puede respirar, que no tiene movimiento, todo eso, si está atado, si todo está crucificado, está todo en las almas, que nuestra alma sea ese refugio, ese oasis, todo eso que él quiere encontrar, ese paraíso, el corazón de su mamá, imagínense, que nos encuentre junto con ella, junto con Luisita, participándole todas las alegrías, todos los bienes, todas las maravillas que encontró en ellas, que vaya diciéndonos, compartiendo con nosotros todos esos secretos arcanos, que son secretos, muy excelsos, eh, pues muy profundos que Dios tiene, que no puede decirle a cualquiera.
están escondidos en este corazón de María. Entonces, estar ahí encerrados es ir encontrando, es ir, ella nos va susurrando, nos va compartiendo, pero todas estas verdades se van conquistando con las penas. No lo olviden nunca, Jesús dice que una verdad, que cada pena que suframos nos prepara para descubrir o para encontrar otra verdad, podríamos decir otra perla escondida. Cada pena, sufrimiento que nos da, que nos permite Jesús, que nos comparte Jesús en nuestra alma, en nuestra vida, es prepara a nuestra alma para una nueva verdad, para encontrar otra perla, para encontrar otro secreto. Se necesita esa pena, ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque en la pena, en el sufrimiento, es donde yo me despojo. ¿Se acuerdan que está Jesús con el cincel y el mazo? Al momento de golpear, pues obvio duele, me está doliendo. Entonces, en esa pena, quita esa partecita y está lista, está el rojo vivo para recibir esa luz, ese calor que me va a ir dando la textura, la imagen, la semejanza de Cristo. Es necesaria la pena y el sufrimiento. ¿Y por qué? Porque mi voluntad está acostumbrada a ser de las suyas, a ser la reina en mi vida. Entonces, al momento de quitarle terreno, de quitarle vida, de quitarle obras, de quitarle actos, le duele, sufre, pero al final pone esa conquista a Dios, pone esa banderita de este terreno es mío, ese fiat, esta parte es mía, el alma siente esa alegría, ese gozo. Es impresionante. Y pues con esa confianza, digamos, fiat en cada instante, en cada momento, en cada pena, en cada sufrimiento, en todas las cosas que nos pasen, fiat, fiat. Si queremos, hagámoslo, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Quieren hacerlo? Claro que sí. Iberito, queremos. Bueno, yo sí quiero. Y yo también. Te tengo una pregunta, Vero. ¿Sí? Bueno, estás diciendo cuando el conocimiento de uno, bueno, cuando tenemos el conocimiento de uno mismo, cuando mencionabas lo del pecado, ¿no? Cuando Ujú. tenemos el conocimiento de nosotros mismos, sale a relucir todas esas suciedad, ¿no? Por decir, esas manchas, esos pecados que cometimos, lo que fuimos, ¿no? Ujú. Entonces ahora, ya en el divino querer, ya al conocernos a nosotros mismos, ya queremos cambiar ese sentido, ¿no? Por ejemplo, me da a conocer pues la vanidad o la vanagloria o lo que sea en la persona, ¿no? En mi persona. Eh, el cómo yo trataba a las personas y luego cuando ya ves a alguien que hace ciertas cosas, digo yo, pues yo también lo tuve o lo tengo, pero quiero cambiar esa situación, ¿no? Ahí ya es el conocimiento de nosotros mismos. Aquí en esta lectura siento yo que entra esto, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ahora que también vino la Navidad y estás mencionando de que qué tan nosotros tenemos esa confianza con Dios, como el sol, ¿no? Que queremos que nos aluza, que nos dé su calor siempre o nada más a ratitos o lo que sea, ¿no? Entonces, Ujú. antes de la Navidad, pues claro, ya sabíamos que pues mi persona sabía que íbamos a tener visitas, que íbamos a estar bien ocupados, que una cosa tras otra y así no la íbamos a llevar, ¿no? Entonces en la divina voluntad me hizo entender y tenerle la confianza a Jesús de decirle, sabes qué, mira, tú sabes mi debilidad, sabes cómo yo voy a estar en estos días, pero confío en ti y todas las mañanas, yo sé como dices tú que cada quien tiene diferente forma de decirle
¿verdad? Ven divina voluntad, hacer esto y esto. Eh, a mí lo que me ha servido y se los comparto con todo el amor del mundo y Jesús en mí, de los buenos días y las buenas noches. Es algo que aparte es como el preventivo. El actual, pues sí, vamos a estar bien ocupadas y vamos a estar tratando pero sí fue algo y confiando en él, en que aunque los días estuvieran ocupadísimos, eh, tener esa confianza con él, con Jesús, que él es el todo, todo lo que puede, todo lo que es, ¿no? Todo para nosotros y me hizo entender muchísimas cosas en estos días, gloria a Dios. Eh, y también, a punto y aparte, dice, si todos tuviéramos el conocimiento de Dios, como por ejemplo cuando Adán y Eva vivían en la divina voluntad, que si se hubiera quedado para que todos tuviéramos eso, esta es pregunta, ¿malgastaríamos todo eso? ¿Otra vez me la repites por la Sí, pregunta? mira, claro. Eh, por ejemplo, si Adán y Eva Dios le hubiera dejado el conocimiento de la divina voluntad y hubieran vivido en la divina voluntad, aunque hayan hecho lo que hicieron, ¿verdad? Que Ujú. se salieron, pero que les hubiera dicho que van a seguir viviendo en la divina voluntad, pero todas las generaciones vivir en la divina voluntad sería como como si sería como malgastar, ¿no? Malgastar lo que Dios, los atributos que Dios ofrecía en ese entonces y ahora estamos en el tiempo en que ya se nos da. Esa es mi pregunta. A lo mejor ya todo te lo trabé. No, es que en realidad no se podía. Bueno, de que viven en la divina voluntad, vivimos en la divina voluntad y nunca dejaron de vivir en la divina voluntad, eso es real, porque no hay nada fuera de la voluntad de Dios. Pero la vida que ellos tenían era de conservación, una vida de creación, pero no una vida de como Jesús y Mamita María, de obras y que estaba haciendo crecer esa vida de Jesús en esa vida divina en las almas. No había esa posibilidad. Por eso fue la necesidad de la frase de saquémoslos, no vaya a ser que alarguen la mano y coman del fruto y vivan para siempre. Porque en realidad no hubiera sido posible. La criatura no tenía la posibilidad. Al momento de hacer un solo acto de su voluntad, ya viene la sentencia de irremediablemente morirás. ¿Y por qué? Porque un solo acto de voluntad humana pone esa distancia entre Dios y la criatura. Como no, Jesús no soporta ni un átomo de voluntad humana en su ser divino, eh, instantáneamente se repele, o sea, se rechaza, la criatura rechazó el don y entonces ya instantáneamente se separó, no había manera, o sea, no fue porque Dios nos separara o porque Dios ya no nos quisiera junto con Él. No, porque si eso fuera, pues nos hubiera destruido. Él nos amaba, pero y quería regresarnos a esa manera, más bien a ese modo en el que Él podía amarnos, que era con la vida divina, la voluntad divina. Sin eso, Él no, aunque Él nos amara, nosotros no podíamos recibir su amor. Entonces era muy importante rehacernos, por eso el verbo eterno, en esa, como decía la misa, no me acuerdo qué día, que la plenitud de los tiempos, en la plenitud de los tiempos el verbo se encarnó, y era muy importante eso, porque en ese instante Él está abriendo, rehaciendo, reparando, rehabilitando todo lo que nosotros habíamos separado, estaba uniendo con sus penas, con su sufrimiento, con todo esto. Entonces no hubiera sido posible que no hemos dejado de vivir en su querer, bueno, en su voluntad,
porque no hay nada fuera de su voluntad. Todo su ser se mueve con su voluntad, entonces no hay nada fuera de su voluntad. Acuérdense que, ¿cómo va la frase? El querer de Dios, el ser de Dios es todos sus atributos unidos por el amor y movidos por su voluntad. O sea, no hay nada fuera de Dios y todo es movido por su voluntad. Entonces ahí se puede entender que todas las almas y todas las obras de Dios están dentro de Dios. No hay nada fuera. Entonces se puede decir que todos vivimos en su voluntad, pero hay dos modos de vivir. Una en modo de, ¿cómo se llama? Pues que ya no me queda de otra, no me acuerdo cómo se llama la frase. Y la otra en modo obrante. Una como les dije, por creación, y la otra por conocimiento y por quiero vivirlo, o sea, que sé que me creaste para esto y yo quiero ser ese ser que tú creaste, no quiero ser de semejante. Esa es la diferencia, una vida obrante y una vida conservante o una vida de creación. Esa es la diferencia, entonces no hubiera sido posible. No sé si ya te respondí. Sí, no, muchas gracias. Sí, es que se me vino a la cabeza cuando estabas mencionando, pues de que Mamita María que aborreció, ¿no? El Ujú, pecado. Y pensé, bueno, si Dios nos hubiera dado todos el conocimiento de la divina voluntad, que Él lo puede hacer, no, no dudo que no lo pueda hacer, ¿verdad? ujú. Pero es como no puede ser a fuerzas tampoco. No puede como ahí te va y tienes que hacer esto y esto, ¿no? O sea, nos tiene que con amor, ¿verdad? Todo es con Sí, amor, no es a fuerzas. Por eso digo que si no lo hubiera dado, sería inútil. a lo mejor hubiera sido pues contraproducente, ¿no? Lo hubiéramos Ujú. fallado también, igual que Adán y Eva en ese sentido, ¿no? Sí, no sería decoroso para Dios ni sería una verdadera correspondencia. Exacto, muchas gracias, Vero. Jesús en ti. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario o no sé que quiera compartir o algún conocimiento que se nos escape, que no estemos diciendo para comprender mejor? Yo sé que sí saben. Ujú. Con temblor. Sí. Sí, es verdad, siempre te pregunta, no hace nada, o sea, siempre es con la libertad, realmente es así. Y ahí es donde es la verdadera libertad, con conocimiento, sabiendo lo que está causando al yo y lo que le está causando al que sí es verdaderamente, o sea, a Dios, ¿verdad? ¿Alguien más? Te quiero hacer una pregunta. Sí.
para saber que sentimos ese llamado o esa invitación del Señor, podemos interpretar que el gusto que sentimos por hacer las cosas que el llamado que el Señor nos necesita. Pues sí, es que en realidad sí nos necesita porque Él necesita pues continuar su vida en nosotros. Hasta el último hombre que existirá en la tierra va a ser redimido por Dios. Él contiene la redención de todas las criaturas en sí, pero necesita que las almas lo tomen ese dolor, esa pena, ese sufrimiento, pues esa muerte que le estamos dando a nuestro querer. Necesita que la criatura lo tome para que se viva en el tiempo. Y porque él ya lo vivió, pero en él está suspendido. Necesitamos vivirlo nosotros. Y aparte nos necesita, porque ayer leíamos en el volumen 4, que todos somos una partecita del ser de Dios, todos. Entonces, obviamente, necesita que todas esas partecitas regresen a Él. Y pues ya le da la libertad a la criatura de elegir si regresa divinizada, santificada o humanizada, ¿no? Claro que tiene que regresar a fuerza santificada. Por eso pasa al purgatorio, pero en el sentido de que lo menciono es porque el alma, aunque no le importe en toda su vida santificarse, solo que quiere quedar con la humanidad, entonces en el instante de su muerte tiene que vestirse, aunque sea de un acto de voluntad divina, uno aunque sea, y ese ya le da una gloria accidental y pasa al cielo en modo santificante, divinizada, pero por Dios, no por ella. Ella solo lleva un acto. En el caso de los santos, del alma santificada, pues sí lleva una vida virtuosa, se martiriza a su yo humanamente para adquirir las virtudes y alcanza una santidad y se va al cielo. Y la persona que se diviniza, ella conscientemente en la tierra rechaza su humanidad, le da muerte al obrar humano y solo vive del obrar divino. Entonces se va divinizando desde la tierra y entra directo al cielo ya con una gloria esencial es su esencia que le pertenece. Esa es la diferencia. También los santos participan de una gloria accidental, pero ellos van vestidos de virtudes. Ellos llevan la corona de la virtud, que les da una gloria más grande a los que llevan una gloria esencial que no se preocuparon por santificarse, o sea, que vivieron del mundo, del yo, de todo esto, ¿no? Es muy diferente, son como grados. Y por eso no necesita Jesús para completar lo que él sacó de sí. Necesita regresar todo a él. Y como dice el Apocalipsis, al final Dios será todo en todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estaremos todos glorificados. En esos tres, pues no son grados, pero en esas tres formas. Más o menos así. ¿Sí le contesté la pregunta? Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿O le seguimos? Bueno, le seguimos, pues dice, volumen 13, lectura 11, agosto 9 de 1921. Efectos de los actos hechos en el divino querer. Vamos a ver si habla de eso que decíamos, ¿verdad? Dice, continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma en medio de un vastísimo mar y veía una máquina que conforme se movía el motor, así el agua brotaba por todas las partes de la máquina, que elevándose hasta el cielo, estas oleadas de agua cubrían a todos los santos y ángeles,
y llegando hasta el trono del Eterno, se derramaban con ímpetu a sus pies y después descendían de nuevo al fondo del mismo mar. Yo quedaba maravillada al ver esto y decía entre mí, ¿qué será esta máquina? Y una luz que venía del mismo mar me ha dicho, el mar es mi voluntad. La máquina es el alma que vive en mi querer. El motor es la voluntad humana que obra en el divino querer. Fíjense qué interesante, ¿eh? Dice, cada vez que el alma hace sus intenciones especiales en mi querer, el motor pone en movimiento la máquina. Acuérdense que el motor es la voluntad humana. Y como mi voluntad es vida de los bienaventurados, como también lo es de la máquina, no es maravilla que mi voluntad, que brota de esta máquina, entre en el cielo y resplandezca de luz, de gloria, derramándose sobre todos, hasta en mi trono, y después descienda de nuevo en el mar de mi voluntad en la tierra, para bien de los fiadores. Dice, mi voluntad está por todas partes, y los actos hechos en mi voluntad corren por todas partes, en el cielo y en la tierra. Corren al pasado, porque mi voluntad existía, al presente, porque nada ha perdido de su actividad, al futuro, porque existirá eternamente. ¿Cómo son bellos los actos en mi voluntad? Y así como mi voluntad contiene siempre nuevos contentos, así estos actos son los nuevos contentos de los mismos bienaventurados. Son los suplentes de los actos de los santos que no han sido hechos en mi querer. Son las nuevas gracias de todas las criaturas. Bueno, vamos a ver un poquito esto del mar. Dice, el mar es mi voluntad. Fíjense, el alma que vive en esta divina voluntad, Jesús deposita su mar en el alma. Dice, la máquina es el alma que vive en mi querer. Jesús está depositando el mar en esta máquina que es el alma. Bueno, el mar de su voluntad la pone en esta alma que vive en su querer, que es esta máquina. Dice, y el motor es la voluntad humana que obra en el divino querer. Esa voluntad que le dice, es Jesús el que quiere hacerlo. O si tú quieres, también yo lo quiero. O, o no sé, como le digan a Jesús, ¿verdad? Que venga a obrar. O sea, que le das tu voluntad, que ya vimos ahorita que esta voluntad humana es el motor que mueve, bueno, que obra en el divino querer. ¿Por qué? Porque al momento de darle tú tu voluntad, como Él solo obra con voluntad divina, en ese instante su voluntad la, la deposita en ese movimiento, la pone en ese acto y es el que mueve, bueno, ya se hace todo este movimiento de esta máquina. Dice, cada vez que el alma hace sus intenciones especiales en mi querer, ¿qué se les ocurre que sean esas intenciones especiales? Dice, cada vez que el alma hace sus intenciones especiales en mi querer, ¿cuáles creen que sean esas? Cada vez que nos fundimos en el divino querer para hacer la voluntad de Dios, Si cada vez que le decimos, es Jesús el que lo va a hacer, o ve Jesús hacer esto, o como les digo, conforme van leyendo más, Jesús les va cambiando el modo de cómo introducirse en su querer, o de no sentir que nunca se salieron, de no separarse. Esa es tu intención especial. claro, Por eso dice que cada vez que el alma hace sus intenciones especiales, en mi querer, dice, el motor, que es la voluntad humana, por eso se necesita siempre esa voluntad humana, no va a desaparecer, pero lo que va a desaparecer es su obrar. Ella no va a obrar ella con su querer, sino le da la libertad o le da el movimiento al querer de Dios para que sea Él el que mueva a la misma máquina de tu alma para que se mueva en este mar de la voluntad de Dios. Pero bueno, dice,
Cada vez que el alma hace sus intenciones especiales en mi querer, el motor pone en movimiento la máquina, que ya vimos que es el alma, ¿verdad? Y como mi voluntad es vida de los bienaventurados, como también lo es de la máquina, o sea, es vida de esta máquina, que es la voluntad humana, recuerden. Ah, no, del alma, ¿verdad? El motor es la voluntad. Bueno, dice, cuando haces tus intenciones especiales en el divino querer, el alma lo hace cada vez que lo hace, dice, el motor pone en movimiento a esta máquina, que es tu alma. Y como mi voluntad es vida de los bienaventurados, como también lo es de la máquina, los bienaventurados tienen vida en la divina voluntad en el cielo, ¿verdad? Esos son los bienaventurados. Y Él es vida, su voluntad es vida de esta vida de estos bienaventurados y de nuestra alma. Por eso dice, no es maravilla que mi voluntad que brota de esta máquina, o sea, de esta alma, entre en el cielo y resplandezca de luz, de gloria. Acuérdense que ella veía que este mar inmenso, este vastísimo mar, dice, y ella veía esta máquina que es el alma, que conforme se movía ese motor que es la voluntad humana, hacía esa agua brotaba por todas partes de la máquina, que elevándose hasta el cielo, mojaba pues a los santos, a los ángeles, y llegaba hasta el trono del Eterno, dice, y se derramaba con ímpetu a sus pies, los bañaba con este mar de la voluntad de Dios. Dice, y después descendía de nuevo al fondo del mismo mar. Después regresaban esas oleadas al alma de nuevo, a la voluntad de Dios. Más bien regresaban a su voluntad que se encuentra en el alma, ¿verdad? Y dice que no era, bueno, esta voluntad que brota de esta máquina, entre en el cielo y resplandezca de luz, como lo dijo acá, de gloria, y derramándose sobre todos hasta en mi trono, o sea, baña de todo lo que es la voluntad de Dios, del obrar de Dios, esa alma moviéndose, moviendo el motor mueve a esta alma que Jesús ha vertido su mar de su voluntad en ella, entra en el cielo y resplandece de luz, baña de todos los atributos de Dios al cielo, a los ángeles, a los santos, al mismo trono de Dios. Lo glorifica, lo alaba, le agradece, le repara, lo ama, todo lo que Dios espera y puso fuera de sí, se lo da a esta alma. Está moviendo todo ese mar. Por eso dice que entra en el cielo y resplandece de luz, de gloria. Dice, y luego derramándose sobre todos, hasta en el trono de Dios, hasta la misma Trinidad. Y luego dice, la Virgen María, a todos. Si nuestros seres queridos ya están en el cielo, también ellos son bañados y todo. Dice, y después desciendan de nuevo en el mar de mi voluntad en la tierra, para bien de los viadores. Si se fijan, esta alma está moviendo esa comunión de los santos, porque todo el bien que posee Dios, ella lo mueve con su voluntad, fundiéndose en el divino querer, o sea, en esa voluntad de Dios, se funde y juntos la voluntad de Dios, el alma y la voluntad humana bañan ese querer divino. Espero que no las esté confundiendo. La voluntad humana no tiene obras. Si está obrando es por esa voluntad divina, pero se necesita esa voluntad humana. Entonces mueven todo el ser de Dios y bañan de fiesta, hacen fiesta en el cielo, llevan todos los bienes, todas las glorias, le renuevan a los santos todos sus actos buenos, le renuevan a los ángeles todo su amor, su adoración, todo lo que le dan a Dios, le renuevan a la Trinidad Sacrosanta todo, desde sus obras adentras a sus obras adextra, renuevan todo. Fíjense, eso hace nuestro obrar en la divina voluntad. Y no solo eso, luego desciende a la tierra y derrama todo el bien a las almas, a los viadores. O sea que si nosotros hemos tenido la intención o la necesidad
o hemos sentido la necesidad de ayudar a alguien, esta es la mejor manera, haciendo actos, actos, actos. Por ejemplo, si alguien te dice, te encomiendo en tus oraciones a esta persona, o tú mismo tienes alguna angustia y quieres poner en oración a tal persona, la mejor manera es seguir atento haciendo tus actos en el querer de Dios. Atento, atento, que estás respirando, que estás trabajando, que estás, bueno, que vas a, no sé, lo que hagan, sus deberes, sus trabajos, sus obligaciones, todo lo que tenemos que hacer, estar atentos a que lo estamos haciendo en el querer de Dios, está moviendo todo esto y está llevando todas estas ayudas a las almas, a todos los viadores. Y si se fijan, nosotros mismos somos viadores. O sea, que estas ayudas vayan en el cielo en alegría, en gracias, en bienes, renuevan todo, todo lo que es Dios. Y en la tierra, todas las ayudas que se necesiten. Mueves todo, todo. Por eso dice, mi voluntad está por todas partes. Y los actos hechos en mi voluntad corren por todas partes, en el cielo y en la tierra. Dice, corren en el pasado. Por eso tenemos la certeza de que tus actos, como nos dice Adonai en sus retiros y en los temas, tu acto estaba dándole la fuerza a Adán para que ya no pecara más. Tu acto estaba ayudando dice a Moisés a abrir el mar rojo. Tu acto estaba ayudando a Abraham a darle la fuerza para poder tener esa fuerza para poder sacrificar a su hijo, que pues no lo hizo, ¿verdad? Pero así a todos los actos buenos de todos los tiempos, tu voluntad, bueno, hablando del pasado, estos actos hechos ahorita, en este momento, en tu vida, desde que empezaste a conocer divina voluntad y quieres hacer estos actos y los estás haciendo, están ayudando al pasado, corren en el pasado para fortificar a todas las almas. Es junto con Mamita María estamos formando la plenitud de los tiempos para que venga el Redentor. Dice, porque mi voluntad ya existía, por eso estaba en el pasado, corre en el pasado. Dice, al presente, porque nada ha perdido de su actividad. Se sigue actuando, sigue moviéndose. Al futuro, porque existirá eternamente. O sea que tu acto está corriendo en todo el obrar de Dios, en su eterno presente, sin tiempo, ¿verdad? En todo su obrar. Dice, ¿cómo son bellos los actos en mi voluntad? Y así como mi voluntad contiene siempre nuevos contentos, que el alma que está viviendo en la divina voluntad le, le trae esos nuevos contentos. Jesús la está conquistando y el alma está conquistando a Dios. Entonces es como si salieran alegrías nuevas, bellezas nuevas, cosas indescriptibles que el alma está produciendo en Dios y Dios está produciendo en el alma. Y dice, así estos actos son los nuevos contentos de los mismos bienaventurados. Cada acto que hacemos en la divina voluntad y le da una alegría, una felicidad, le renueva a Dios alguna cosa, los santos sienten esa felicidad, esa alegría, porque son vivificados por esta voluntad que tú estás moviendo en la tierra, en el tiempo, y ellos lo están sintiendo. Por eso lo sienten en el pasado, lo sentimos ahora en el presente y lo sentirán en el futuro, porque es esa voluntad que los está vivificando. Él dijo eso, que su voluntad es vida de los bienaventurados. Entonces esta voluntad los está vivificando y sienten cuando Dios sonríe, cuando Dios descansa, cuando Dios tiene este desahogo y te dice sus verdades, cuando Dios le renuevas a Dios el gozo de haber creado a la Virgen, de que se encarnó su verbo, de todas estas cosas que le causaron alegría, de cómo rescataba al hombre, de su resurrección, de todas las cosas bellas, hasta la pasión, que fue tan necesaria. Al renovarle todo esto a Dios, le estamos renovando esas alegrías y el alma en algún grado lo siente, pero los bienaventurados, para ellos no pasa inadvertido. Lo sienten porque se está moviendo Dios. No sé, ahorita se me ocurrió que cuando estamos acostados y el bebecito o la cabecita de un niño, lo que sea, se pone en nuestro estómago y nos hacen reír,
se mueve el estómago, brinca así, ja, 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 estamos riéndonos y la cabecita vuelve, se mueve, tiembla junto con la risa. Entonces, así me imagino, bueno, es una imaginación muy limitada, pero así me imagino que sucede con la creación, con el obrar de Dios. Cuando hacemos reír a Dios, todos lo sienten, todo se mueve, todo lo felicitamos, cuando le renovamos todas esas cosas, todo su ser lo siente, todo. Los bienaventurados deberíamos sentirlo, pero estamos tan materializados que no lo sentimos. Por eso ese nacimiento glorioso, esa encarnación, todas esas episodios, bueno, todos esos estados y misterios de Cristo, debimos de haberlo sentido, pero no lo sentíamos porque estábamos materializados, porque estamos en esta voluntad de Dios que nos vivifica, como ya vimos en la lectura pasada. Nos está vivificando y deberíamos de sentir así como los bienaventurados sienten que se está moviendo la voluntad de Dios y les da nuevos contentos, nuevas bellezas, todo lo que es nuevo se renueva, así lo deberíamos sentir, pero pues desgraciadamente estamos muy materializados. Pero ahora sí lo podemos creer y podemos entender que si no lo sentimos, al menos sí creemos que todo se felicita, todo se renueva, toda la creación lo siente. Por eso cuando la Virgen dice que ya se iba, bueno, cuando nació, cuando salió al templo, que todos la reconocían como su reina, todo esto, y cuando ya regresa para su dormición, todos se despedían de ella, de su reina, todos sienten el obrar de Dios, todo lo que es de Dios siente el obrar, todo lo que está en orden siente este obrar de Dios y por eso lo sentían. Pues no sé si nosotros algún día lo veamos, pero creemos que eso sucede cuando se está haciendo un acto y se está moviendo esta voluntad, está sucediendo todo eso. Y lo sienten el sol, las plantas, los animales, todos, aunque nosotros veamos igual, pero lo sienten. Y dice él que así estos actos son los nuevos contentos de los mismos bienaventurados. Son los suplentes de los actos de los santos que no han sido hechos en su querer. ¿Por qué? Porque ellos no sabían, no conocieron, no pudieron hacerlo en su querer, pero nosotros sí sabemos. Entonces, al hacer nuestros actos, renovamos los actos de todas las criaturas, incluyendo los santos. Entonces ellos sienten correr en ellos esa alegría, esa belleza, esa paz que le damos a Dios al obrar en su querer, esa armonía, esa fuerza, todo lo que esa victoria, esa conquista, todo lo que Dios siente que la criatura le da, al hacer sus actos, se le renuevan a los santos y ellos lo ven como Dios siente, pues como lo habíamos dicho, y se felicitan por esto. Esa gloria no les corresponde, pero sí participan de ella todos, porque así como nosotros participamos de sus actos buenos, gracias a sus actos buenos se conservó la tierra, se conservó la vida del hombre, vino la encarnación, gracias a los actos de los buenos y de los santos, tenemos lo que tenemos, ¿no? Jesús lo dice, si no hubiera actos buenos en la tierra, dejaran de existir por un instante, pues ya no habría tierra. Entonces, gracias a ellos, a sus actos heroicos y buenos, santos, nosotros tenemos este querer divino ahora, tenemos esta revelación divina, tenemos la vida de Luisa, todo esto, gracias a su sí, gracias a su sí quiero, como lo hayan dicho, tenemos gracias a ellos esto. Entonces, nosotros les correspondemos rehaciendo sus actos, aunque no lo hubiéramos pensado, en cada acto corre la vida de todos los seres, entonces también la de los santos. Y como ellos ya están gloriosos, sienten rehacerse sus actos y se felicitan, se renueva su acto bueno, pero ahora con una pincelada distinta, que es la vida divina, que ellos no conocieron, ¿verdad? Obrante en el acto. Por eso dice que son las nuevas gracias de todas las criaturas. Y por eso les decía que con esta lectura se puede entender la comunión de los santos, porque tu acto corre en los actos buenos del pasado, del presente y los del futuro. Y de todos los bienaventurados, y bueno, del mismo Dios, como dice, baña ese trono del Eterno, y todos tus actos, es que es increíble, por eso Jesús dice,
en la lectura pasada, que si supiéramos qué significa hacer esta divina voluntad, si lo supiéramos, ahora nos está revelando y deberíamos tener ese ímpetu, esa fuerza o al menos esa constancia o esa decisión firme de hacerlo. Aunque yo me cache saliéndome, no importa, o sea, si creemos esto que está sucediendo, que Dios algún día nos conceda la gracia de entenderlo, pero si lo creemos, por esa sola fe ya se está realizando, por esa sola intención de que esto se haga, ya se está realizando y ya está sucediendo. Todo esto que nos está contando ya está sucediendo. Entonces, esa, esa, esa fe me va a dar ese propósito férreo de no darle vida a mi voluntad. Y ya va a ser esto de que todos, conociendo qué es hacer su voluntad y qué pasa cuando no la hacemos, dice, temblaríamos de espanto al solo pensamiento de no hacerlo por un solo instante. Este conocimiento es el que nos va a ir dando ese, como ya dijimos, ese aborrecer nuestra voluntad y ese propósito firme, porque la constancia no somos constantes, nuestra voluntad es inconstante, pero cada vez la estamos dando, dando, dando. Entonces Jesús nos va bañando, bueno, nosotros mismos nos metemos en esos mares, como dice aquí la lectura, y nos vamos bañando de esa constancia, que me falta amor, me voy bañando de ese amor cada acto que hago. Lo que me vaya faltando, me voy bañando, porque dice, tú bañas el trono y después de bañar todo el cielo, los bienaventurados, todo, cae de nuevo a la tierra para los viadores. Y nosotros somos viadores, entonces estos bienes nos bañan a todos nosotros y nos van dando los atributos de Dios para tener esa firmeza, que al menos esta fe nos mantenga así firmes y fuertes con ese propósito de sí quiero ser tu cielo, tu paraíso, ser tu contento, tu felicidad, no sé, todo lo que quieran decirle, ¿verdad? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? Ujú. Sí. Sí, sí. Me gusta tu ejemplo porque podríamos poner que la llanta trasera con todos sus rayos, pues son todos los actos buenos de todos los santos, ¿no? De todo el pasado. Los pedales somos nosotros en el presente, que cada acto está moviendo, pedaleando. Y obviamente se mueven todos los actos de la llanta trasera, que son todo el pasado. Y pues el futuro podría ser la llanta delantera, que aún no sucede, pero también se está moviendo con tu acto de pedalear, como tú dices. Entonces, cada acto es una pedaleada que mueve todo ese mar inmenso de la voluntad de Dios
que baña el cielo, que baña la tierra, que glorifica a Dios, que manda gracias y bienes a las almas. O sea, es impresionante. Sí, me gusta tu ejemplo. Gracias, Cristi. Pero bueno, dice, después he quedado toda afligida porque no había visto a mi dulce Jesús. Y él, moviéndose en mi interior, me ha estrechado en sus brazos diciéndome, hija mía, ¿por qué tan afligida? ¿No soy yo mismo el mar? Y ahí se acaba, ¿verdad? Sí, dice, ¿por qué te afliges tanto? Porque dice, no había visto a Jesús. Y le está diciendo, pero si estás viendo este mar inmenso, porque está diciendo, continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma en medio de un vastísimo mar. Y por eso le dice Jesús, que por qué se aflige. Dice, ¿no soy yo mismo el mar? Y sí, porque está diciendo, el mar es mi voluntad. Es Jesús mismo, Él es la divina voluntad, entonces es Él mismo. Estamos nadando, este San Pablo dice, en Él somos, nos movemos y existimos. No hay nada fuera de Él. El mar es Él y en ese mar nos movemos. Y en ese mar movemos el mar con ese pedalear del ejemplo de Cristo. Pero en fin, ¿qué les parece si le dejamos ahí? Porque está muy interesante para meditarlo, ¿verdad? Rumiarlo. Y animarnos a hacer pedal, a pedalear. Sí, pero buenas noches. Yo Bueno, quería compartirles algo chiquito. En esta Navidad, en este espacio, en ese tiempo que tuvimos de rumiar, de vivir, de vivir y de, pues también dejar a veces, yo creo que por un instante la divina voluntad y sentirte caer en ese vacío, pues ya probamos esas caídas, ya nos dio a probarlas y pues son horribles, como dice ahí en lo que leías, que es muy, muy malo, muy feo. Entonces Dios nos está dando a conocer otra vez como bebés, porque ya estábamos un poquito creciditas, pero ahora nos está volviendo a recordar que esos son los pasos, ¿no? A seguir. Ahora a mí me dejaba muy claro en esta Navidad que tenemos que tener mucha confianza. Cuando ya dijimos, estamos en divina voluntad, aceptamos y todos los días estamos luchando por estar en divina voluntad, no debemos de dudar que estamos pedaleando, que ya vamos en ese continuo esfuerzo, pedaleando, nada más que tener confianza, mucha confianza en que así es ya es y no dudar que no vamos, sí estamos ya, porque Él nos llamó y ya probamos lo que es de Él y lo que no es. Y entonces sí queremos seguir con Él, porque pues ya no sabe vivir sin Él, ¿verdad? No, exacto. Entonces, es algo muy grande, también unas caídas muy tremendas, pero luego nos vuelve a levantar, como decías, volvemos a retomarlo y es un aprender, pero Él sí dice que quiere que tengamos mucha confianza en Él, mucha confianza. Y lo que decías de los santos, en una ocasión yo vivía me ha gustado mucho vivir siempre no sé, en esa espiritualidad donde yo decía, ¿por qué hoy en mi día es tan alegre? ¿Por qué me siento tan feliz? Y cuando yo escuchaba el evangelio o de qué santos se estaba refiriendo ese día, descubría ese gran regalo pues tan grande, inmenso, de la vida de los santos, en lo que nos han favorecido, nos han dejado, porque hay una alegría especial en el día. Y cuando yo lo veía, yo decía, no lo podía entender, yo decía, ¿cómo? Es tan grande esto, tan maravilloso que los santos hicieron esto para que nosotros ese día seamos mejor. Y hay días oscuros, hay días tristes, hay días de prueba donde
me fijaba yo, ay, pues ahora no hubo ningún santo este día, nos faltan santos para que podamos estar en esa armonía, en esa alegría de la vida, ¿no? Y sí, Pues eso sí. fue un encontrar ese darme cuenta, pues, cómo es la vida de los santos. Qué impresionante y qué importante para poder tener vida nosotros aquí, ¿verdad? Los que creemos en ese Dios vivo y verdadero. Era todo, pero muchas gracias. Bendecida noche. Gracias a Dios. Y pues ahora me acuerdo que con lo que dices, ahora los santos están esperando que tú hagas actos para que ellos sientan esa alegría, esa felicidad que tú sientes cuando es un día de ellos, que se festeja a un santo, y sientes esa alegría, ellos están esperando tus actos para felicitarse, para alegrarse, porque les renuevas su obrar, pero como dice aquí, divino, o sea, en un modo divino, ya no solo humano. Y pues qué interesante, ¿no creen? En fin, entonces yo creo que aquí nos despedimos, ¿sí? Casi no te entendí, pero espero que las demás sí. Muchas gracias. Gracias, Vero, Jesús en ti. Gracias a todas. Sí, pues gracias a Dios y que descansen. Igualmente. Que tengan una Gracias. semana muy divina. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches.